Buenos días, gracias por estar con nosotros en Bethany Online. Esta mañana queremos continuar la serie que estamos predicando sobre los héroes de la fe. Estamos en Hebreos el capítulo 11 y vamos a leer hoy del 8 en adelante. Hemos hablado ya de lo que es la fe, hemos hablado de Abel, hemos hablado de Enoc, hemos hablado de Noé. Hoy vamos a continuar con Abraham. La Biblia da mucho detalle sobre Abraham. La Biblia habla más de Abraham y de Moisés de cualquier otro personaje bíblico. Y con razón el autor de Hebreos habla también de Abraham y Moisés más que de los otros héroes de la fe. Abraham vivió posiblemente, algunos piensan, unos 2160 años antes de Cristo. Este hombre creció en una área, en una localidad al sur de Irak, en una cultura muy pagana, donde adoraban al dios del sol y a la diosa del sol. Y por lo tanto el trasfondo de Abraham era un trasfondo muy pagano. Sin embargo, Dios lo llama. Encontramos el nombre de Abraham en la Biblia unas 70 veces. Más de 50 veces la Biblia se refiere al Dios de Abraham. A veces incluye el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero sabemos que por los primeros 75 años Abraham vivió en esta cultura pagana, en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Y por lo tanto sabemos que él era un hombre de familia pagana y él obviamente igual. Pero Dios llama a Abraham. La Biblia dice en el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 8, dice así la palabra de Dios. El capítulo 11, versículo 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Noten la fe de Sara. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham es llamado en la Biblia, más que cualquier otra persona, un amigo de Dios. Dice la Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Dice: ¿no echaste tus
tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre. Abraham tu amigo. Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Y Santiago 2:23 lo dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Así que, ¿qué título vemos para este hombre Abraham? Dios lo llama su amigo. Él se llama amigo de Dios. Otros lo llaman amigo de Dios. Y encontramos en esta lectura, vamos a observar 5 principios aquí, 5 lecciones, o podemos decir elementos de fe. El primer elemento de fe que vemos aquí es que la fe comienza con una sumisión total a Dios. Sumisión total a Dios. Noten que cuando Dios llama a Abraham, Abraham no se resiste, Abraham no vemos que hace muchas preguntas o dudas, sino que Abraham comienza a caminar. El origen de esta historia es en el libro de Génesis, capítulo 12. Vamos a leer los primeros 5 versículos de Génesis, el capítulo 12. Dice así la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Entonces vemos aquí que cuando Dios lo llama, Dios le dice que va a hacer de él una nación grande, que lo va a bendecir, que va a engrandecer su nombre, que él va a ser de bendición. Versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Noten que fue una obediencia inmediata. El pasaje en realidad dice: mientras estaba siendo llamado, obedeció, sin duda. Ahora, en nuestros días teníamos mapas que veíamos la distancia de los lugares. Yo me recuerdo cuando viajábamos en los años 90, que íbamos a AAA para que nos dieran un mapa de cómo llegar de aquí a Florida o a donde íbamos, de aquí a Canadá. Y nos daban unos libritos que cada página tenía una sección de la ruta, y tú podías abrir y ver otros detalles en ese mapa, en ese librito. Le llamaban un triptych, le llamaban. Y eso era lo que hacíamos. Y así sabíamos cuánto íbamos a durar en la carretera, cuánto tiempo, por dónde. Eso después se fue dejando, porque después habían en el internet, uno podía buscar y ver mapas, imprimir los mapas, las direcciones. Y luego el gran invento del GPS,
donde uno puede ponerlo en su teléfono y poner la dirección a dónde va a ir, de donde uno está. Y el GPS no solamente te enseña, el GPS te dice a dónde vas a ir. Pues nada de esto tenía Abraham. Nada de esto. Abraham nunca había viajado tan lejos. Estamos hablando de un viaje de por lo menos 600 millas, algunos dicen 700 millas. Desde Ur de los Caldeos hasta la tierra prometida, un gran viaje. Sería como ir de Pensilvania, de Reading, Pensilvania, al estado de Georgia. Un viajecito como de 12 horas manejando. Ellos iban a pie. Y como iban a pie, usted se puede imaginar, eran unas, con el grupo que llevaban y todo, la gente asume que el viaje duró más de 40 días. Entonces, sin mapas, sin GPS, sin información, solamente Dios diciéndole: sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Es como si usted estuviera manejando de noche sin las luces de su carro prendidas. Y usted está manejando en la oscuridad y no sabe a dónde va. Así estaba Abraham, caminando en la oscuridad sin saber a dónde. Sin embargo, Dios le dijo: vete de tu parentela a donde yo te voy a mostrar. Y Abraham salió y comenzó a caminar. Él pudo decir: no, pero me gusta aquí el clima. Bueno, no sé el clima realmente cómo era, pero seguro muy árido y muy caliente, pero era su clima. Pero la fe tiene un precio. Y el precio es que Abraham tuvo que dejar toda su familia para obedecer a Dios. Y la obediencia inmediata de él es digna de nosotros admirar. Abraham creyó a Dios. Qué 4 palabritas tan preciosas. Abraham creyó a Dios. ¿Cree usted a Dios? ¿Obedece usted inmediatamente a Dios? ¿Deja usted los resultados en las manos de Dios? ¿Permite que Dios le guíe de momento en momento? La fe no tiene peros, porque a veces queremos usar excusas. Pero Señor, pero mi familia, pero mi carro, pero mi trabajo, pero... La fe no tiene peros. Abraham no tuvo peros. No perros, peros. P-E-R-O. Abraham, dice la Biblia, sin poner sus pensamientos a dónde iba, él salió en obediencia. Abraham obedeció a Dios. Y tenemos que reconocer nosotros que la fe comienza con una sumisión total a Dios. Pero también la fe incluye una separación del mundo. Abraham tuvo que dejar su cultura. Abraham tuvo que dejar sus costumbres. Abraham tuvo que dejar sus dioses. Abraham tuvo que dejar sus prácticas paganas. Abraham se separó de su mundo para seguir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que pensar en esa realidad como cristianos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la Biblia. No améis al mundo, dice la Biblia. Déjeme leerle unos versículos que hablan de esta idea. Romanos 12. Dice: hermanos, por las misericordias de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo. Y hay muchos cristianos que quieren acomodarse aquí, que quieren encontrar un lugar aquí. Este mundo no es nuestro lugar. Este mundo es un camino, pero no es el destino. El destino del creyente es la tierra prometida del cielo que Dios tiene para nosotros. Somos habitantes de allá, no de aquí. Por eso la Biblia nos dice que no debemos de estar en unión, en yugo desigual con incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo el templo de Dios y los ídolos? Dice la Biblia, somos templo de Dios, nosotros. Pedro lo pone de esta manera en el 1 de Pedro 1. Él dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y luego en 1 de Pedro 4, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento. Y en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios nos ha llamado a nosotros a ser diferentes, a separarnos del mundo, a no vivir como otros viven. Si alguien observa su vida y observa la vida de un incrédulo, debe ser una vida muy diferente. No diferente por ser diferente, sino diferente porque Dios ha cambiado mi corazón. Dios ha cambiado mis apetitos. Dios ha cambiado mis deseos. Dios ha cambiado mis amistades. Dios ha cambiado mis pasatiempos. Dios ha cambiado el destino de mi vida. Dios me ha cambiado. Y yo debo ser diferente, debo ser luz en medio de las tinieblas. Dios llama a Abraham a dejar su pasado y seguir a Dios. Dejar la seguridad de lo que conoce, de su país, de su familia, de su hogar, para seguir la dirección de Dios. Es importante la separación del mundo. El llamado que Dios le hace a Abraham de irse de su mundo a seguir a Dios. Jesús habló varias veces de dejar padre, madre, por la causa de Cristo. Lo dicen varios pasajes de la Biblia, pero muchas veces tenemos la tendencia de contestar a Dios sin fe en Él. Hay 7 pasos que una persona menciona cuando nosotros nos demoramos para obedecer a Dios. Déjeme leerle los 7. Primero, yo no estoy listo. La primera. Segunda, nunca lo hemos hecho así. Tercera, no sabemos cómo hacerlo. La cuarta, tratamos anteriormente. 5, me va a costar mucho. 6, no es nuestra responsabilidad. Y 7, no funcionará. Son 7 pasos que personas permiten en su vida o justifican para no obedecer a Dios. Si Dios te ha llamado a ti a seguirle, si Dios te ha llamado a ti a servirle, Dios no quiere peros, no quiere excusas.
Él quiere obediencia inmediata y Él quiere separación del mundo. Dice la Biblia, el mundo va pasando y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, otro punto más, y luego la semana que viene continuamos este mensaje de Abraham. La tercera es que la fe es paciente. Pudimos ver en el pasaje que Abraham, ellos fueron caminando y llegaron a la tierra, pero dice la Biblia que dice en el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, que son coherederos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Noten que Abraham nunca heredó la tierra prometida. Abraham no la heredó. Abraham estaba yendo en esta dirección, pero Abraham nunca la heredó. Su hijo nunca la heredó. Vemos que en la Biblia la tierra prometida se conquista en el libro de Josué, ya muchos años después de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos iban en esa dirección, pero no llegaron. Qué interesante que ellos eran peregrinos. Nosotros somos peregrinos aquí. Usted y yo no somos de aquí. Usted y yo somos peregrinos aquí. Filipenses dice que somos ciudadanos del cielo. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice extranjeros y peregrinos. Tenemos que mantener una perspectiva nosotros. Y es difícil, porque queremos pertenecer aquí. Queremos invertir aquí. Queremos comprar propiedad aquí. Queremos tener amigos aquí, tener vehículos aquí. Queremos tener inversiones aquí. Queremos tener pasatiempos aquí. Y todo eso es normal y natural. Pero la perspectiva tiene que ser que lo que está aquí es temporero. Aún ahora, un año de elecciones en Estados Unidos, donde vamos a elegir a un presidente y senadores y representantes. Si el candidato suyo o el mío pierde o gane, en realidad, como quiera que sea, no somos de aquí. No significa que nos lavamos las manos y no votamos por nuestros valores, porque hay que votar los valores de nosotros. Y si más personas votan con nuestros valores, más probable que nuestro candidato gane. Ahora, si más personas votan por el otro candidato, pues ya eso es otra cosa, pero como quiera que sea, aunque es un presidente, es temporero, y segundo, nuestro rey principal es Dios y Él no falla. Así que nosotros tenemos el privilegio de participar en las elecciones, pero ahí no está toda nuestra esperanza. Mi esperanza no está en el presidente presente o próximo, mi esperanza está en el Señor. Abraham vio su esperanza en el Señor. Él sabía que esto aquí era temporero. Dice la Biblia que él vivió día tras día obediente a Dios, esperando aquel momento que Dios le iba a dar una recompensa. Dice la Biblia que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, dice Pablo, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, puesto los ojos en Jesús. Dice, por lo tanto,
el versículo 1 primero. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Santiago habla de la paciencia en el capítulo 1, en el capítulo 5. Dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Así que la paciencia es algo que tenemos que tener. Cristo va a regresar, claro que sí, pero entre tanto perseveramos y somos pacientes en la espera. Dios va a cumplir lo que Él ha prometido, y Dios nos dará fuerza y fortaleza para el momento, día tras día tras día. Dios no nos dice todo lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque usted y yo no estamos listos para todo lo que va a pasar. Pero Dios camina con nosotros como caminó con Abraham, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década. Dios caminó con Abraham. Y Abraham creyó a Dios. Así que no tenemos que estar estresados o preocupados por el porvenir. De eso en las manos de Dios. Porque Dios es el gran yo soy. Y Él nos guiará y Él nos guardará. Entonces la fe de Abraham es una fe digna de nosotros imitar. Pero la fe comienza con sumisión total a Dios. Pero también vemos que la fe incluye separación del mundo, y la fe es paciente. La semana que viene terminaremos, pero déjeme concluir de esta manera. Hay muchos grandes hombres de Dios en la Biblia. Noé, Moisés, Josué, Daniel, Elías. Muchos podemos seguir nombrando. Pero cuando usted considera la vida y el ministerio de Abraham, es uno de los hombres más grandes en la Biblia. Inclusive la Biblia dice en Mateo capítulo 1, versículo 1, la genealogía dice que Cristo era hijo de Abraham. No hijo de Noé, no hijo de Adán, hijo de Abraham, dice la Biblia. Hermanos, y vuelvo y digo, las 4 palabras más impresionantes en la vida de Abraham es que Abraham creyó a Dios. Y usted y yo tenemos que creer a Dios así como Abraham lo hizo. La ventaja que tenemos nosotros es que tenemos la palabra de Dios y sabemos cómo comenzó todo y cómo terminará. Abraham no tenía nada de eso. Sin embargo, Abraham creyó a Dios. Usted y yo tenemos que creer a Dios. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el gran ejemplo de Abraham. Ayúdanos, Señor, a tener la fe de Abraham. Una fe que se somete completamente a Dios. Una fe que se separa del sistema, del mundo en que vivimos. Y una fe que es paciente. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir de esa manera. Y sobre todo, que se diga de nosotros que nosotros creemos a Dios como Abraham. En el nombre de Jesús. Amén.